Bueno, con esta breve introducción queremos iniciar nuestra tercera debate electoral con la compañera Luisa Eizaguirre. Y como señalaba, ella está muy vinculada al movimiento sindical en un sector estratégico, ¿no? Desde un espacio de independiente, sus sindicatos se sumó a este esfuerzo que existe en el Perú y que acaba de cumplir 57 años, me refiero a la CGTP. Ella también es parte de su sindicato de los grandes movimientos, repetía, de lo que viene sucediendo en Lima. No estoy hablando de todos los problemas de agua en el Perú, pero en Lima ella ha jugado las más grandes movilizaciones del movimiento sindical en el Perú. Movimientos que ha implicado 70.000, 80.000 ciudadanos y ciudadanas que salen a exigir el agua, ¿no? Pero también es parte de los miles de trabajadores que salen a exigir sus derechos laborales. Luisa, muchas gracias por estar en esta oportunidad con nosotros. No tienes 20 minutos para hacer tu exposición y después participar con algunas respuestas de los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, Luisa Eizaguirre. Buenas noches, Marco. Buenas noches a todos los presentes. Creo que me estoy escuchando. Está bien, perfecto. Se te escucha muy bien. Hay un rato. No, ya cerraron todos los micros, así que seguimos. Bien. A ver, comenzaríamos. Marco mencionaba justamente que los movimientos sindicales hemos sido duramente golpeados desde la década de los 90, ¿no? Con los despidos arbitrarios que hubieron a cambio de la legislación laboral, la política neoliberal que se aplicó, ¿no? El amedrentamiento, la persecución a los dirigentes sindicales. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de la persecución también en la década de los 90, ¿no? Como dirigentes sindicales. Recuerdo, por ejemplo, que en todas las líneas sindicales incluso dejaban amenazas en las grabadoras de voz y persecuciones, acusaciones también de ser partícipes, también incluso en movimientos terroristas, ¿no? Yo coordinaba en ese momento con FENUCSA, con el SUTE, con FETRAMUN, con los portuarios, el movimiento de los eléctricos, porque tenían sindicato todavía las empresas eléctricas en ese momento, los petroleros y muchos más. Conformamos un movimiento de apoyo a la CGTP en momentos donde teníamos que tomar determinaciones con relación al tema de las marchas, las movilizaciones. Y las primeras movilizaciones justamente se gestaron a través de este grupo, ¿no? De este grupo que comenzamos a impulsar, se llamaba CENUL, no CENUL como lo que sí, sino otro CENUL, y comenzamos a impulsar las primeras movilizaciones y de ahí también, obviamente, coordinar también con la CGTP, porque la mayoría éramos base de la CGTP, ¿no? A fin de perder el miedo. Y si no sé si recuerdan una gran movilización, ya a modo ya de charla, una gran movilización donde incluso logramos irrumpir en el Palacio de Gobierno, ¿no? Y eso también fue impulsado por el movimiento que nosotros también organizábamos, ¿no? Irrumpimos y bueno, eso fue algo público y también se difundió a nivel mundial, ¿no? Cómo logramos ingresar a través de romper el miedo y romper esa barrera, ¿no? Inquebrantable que tenía el gobierno fujimorista en ese momento, ¿no? Poder ingresar al Palacio de Gobierno. Bueno, les cuento esto porque el movimiento sindical está hecho en base a luchas, pero también para eso también tenemos que reconocer nuestras propias debilidades con las cuales se está atravesando el movimiento sindical. Escasamente a la fecha somos un 2.5% en promedio de afiliados del total de la PEA. Entonces, quiere decir que, si bien es cierto, existen grandes federaciones estatales, por ejemplo, o grandes sindicatos que tienen como afiliados 80.000 trabajadores, 60.000, 70.000 trabajadores, lamentablemente no todos, o sea, todo este grupo no significa, pues, digamos, dentro del universo de sindicalización, en realidad no superamos ese porcentaje. El mayor porcentaje de sindicalización se da en el sector público y en el sector privado la menor.
Entonces, muchas veces se cuestiona la postura de las organizaciones sindicales, de los líderes sindicales, en este caso muchas veces también de la CGTP, que es la central mayoritaria también a nivel nacional. Pero también no se toma en cuenta aquellos que cuestionan que lamentablemente no siempre las bases o los afiliados, los trabajadores, están de la mano o digamos coinciden con la línea o con las directivas que se dan a nivel ejecutivo, a nivel de la dirección de las organizaciones, ¿no? Vale decir, se pueden tomar una decisión, por ejemplo, de una jornada nacional de lucha, pero ¿cuántos trabajadores afiliados participan en esas acciones? Muchas veces, a pesar de incluso de los alcances que se pueden dar, la necesidad que se pueda dar, ¿no?, al respecto. Y la participación, lamentablemente, cada vez es más mínima, ¿no?, de las jornadas que se vienen haciendo a nivel del campo laboral, para ceñirnos estrictamente, a nivel del campo laboral. Ahora, yo quisiera llevar también ese tema a lo que mencionaba Marco, ¿no?, con relación a lo que desde el tema social o vinculado al agua, dentro de mi experiencia también se ha tenido. Entonces, para poder lograr consensuar una agenda con movimiento social, digamos que hemos tenido que hacer mucho trabajo de articulación, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Estamos hablando de hacer inclusive hasta 15 asambleas diarias, ¿no?, en diferentes asentamientos humanos, pueblos jóvenes, ir de asambleas mayoritarias, como asambleas de grupos de 10 personas, como de grupos de 200 o 300. En fin, ahí hubo toda una campaña de sensibilización. No estamos hablando de una marcha, sino estamos hablando de varias marchas que se han hecho a lo largo de estos años, ¿no? Y contando con una participación mayoritaria de la población, en donde justamente coincidimos en una agenda que era el tema de la defensa del agua, ¿no? El tema de la defensa del agua y también la defensa de la empresa, en contra de las alzas de tarifas, ¿no? En fin, una agenda en común, ¿no?, que tenía que ver con el tema de ejecución de proyectos, el tema de las obras, pero acompañado luego de todo eso a fin de también de dar sostenimiento y como parte también del trabajo social y por último ser parte del pueblo. Nosotros hemos venido acompañando también diferentes gestiones también de las diferentes organizaciones sociales, ¿no? Y hemos hecho bastante trabajo social, felizmente apoyado también por los trabajadores, por los mismos trabajadores, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque creo que nosotros como dirigentes, y me incluyo, creo que como dirigentes sindicales hemos perdido muchas veces también la relación que debemos tener con relación también a las organizaciones sociales, a la población. Por ejemplo, depende del gremio que nosotros nos encontremos, ¿no? Sector educación, por decirlo, ¿no? Y no estoy hablando en general, estoy hablando en general. ¿Qué puedo hacer como sindicato de educación a favor de mi localidad? No sé, quizás brindar una charla, quizás ir a los colegios, no sé, quizás hacer una pequeña campaña en un centro, ¿no?, un pequeño centro, un pronoí. O sea, estoy hablando generalidades, pero para fin de puntualizar por qué los sindicatos a lo largo del tiempo no hemos podido establecer esa relación con la población. Y yo sí lo considero importante. Por ejemplo, sindicatos que existen, ¿no? Sindicato de las entidades eléctricas, hoy hablar acerca de justamente el tema de las tarifas, salir y pronunciarme con relación al tema de las tarifas, ¿no?, del incremento de tarifas, ¿no? Y eso no pasa. O con relación al tema ya de Petroperú, el tema de petróleo. Oye, la empresa petrolera también está contaminando la Amazonía. ¿Y por qué yo no me puedo pronunciar como sindicato de las falencias también que tiene la empresa? Porque no solamente es decir no a la privatización, sino, oye, la empresa en este caso, cuando son empresas, hablo de rubro de empresas, las empresas están acá en este momento, están trabajando mal. Y esto es algo que hay que corregir. Entonces, si nosotros no somos parte, ¿no?, de la población,
O sea, nosotros al final nos quedamos solos, nos quedamos aislados. Y eso es justamente uno de los temas por los cuales también las organizaciones sindicales no estamos bien vistas también por la población. Eso es por un lado. Por otro lado, también con relación a lo que dice la propuesta de campaña de Marco, ¿no? Para nosotros es totalmente incongruente que, por ejemplo, López Aliaga sea uno de los candidatos más votados en Lima. Es totalmente incongruente. Parece que a nadie, y yo lo digo de mi propio sector, porque también en mi sector han votado por López Aliaga, igual han votado por el fujimorismo. Hablo de mi propia experiencia. Hayan votado por López Aliaga. López Aliaga, por ejemplo, ¿qué cosa dijo con relación al tema de los ministerios? Que iba a haber una reducción. Primero no dijo solamente el tema de los CAS, que iba a haber una reducción del personal y que se iba a reducir los ministerios y se iban a reducir a 6 ministerios. Que todos los ministerios al final iban a desaparecer. Eso fue lo que dijo. Luego ya trató de minimizar y maquillar la situación diciendo que era para el tema de los CAS. Pero ¿cómo un trabajador que sabe, un trabajador informado, que sabe y que muchas veces pertenece a una institución o a una organización sindical, puede apoyar ese tipo de propuestas? En el caso de Keiko Fujimori, ahora, por ejemplo, en Sedapal, hubo un gran porcentaje, por ser de Lima, van a votar por Keiko Fujimori. ¿Y qué ha hablado Keiko Fujimori? Reestructurar la empresa. ¿Qué más ha de Sedapal? ¿Qué más ha mencionado? Que no va a respetar lo que se ha aprobado en el Congreso con relación al tema del sector público, ¿no? A los trabajadores del sector público, por ir en contra justamente pues de la caja, ¿no? Y que efectivamente, pues, según lo que ella manifiesta y otros también manifiestan, que lamentablemente pues se han dado incrementos sin tomar en consideración las consecuencias o la implicancia que esto puedan tener, ¿no? En las reservas. Entonces, nosotros ahí, en verdad, es un motivo de análisis, ¿no? ¿Cómo los trabajadores podemos votar y podemos avalar este tipo de propuestas y, sin embargo, rechazamos a quienes siempre han sido nuestros aliados, ¿no? Aliado, que es justamente los grupos de izquierda o centro izquierda, ¿no? Porque ustedes saben muy bien, todos aquellos que hacemos pues gestiones en el Congreso de la República o pertenecemos a diferentes sectores, quienes efectivamente nos apoyan, ¿no? Para sacar leyes a favor de los trabajadores, quienes nos escuchan, quienes nos abren las puertas, ¿no? Quienes hacen los proyectos de ley. Entonces, esas incongruencias en verdad nos hace pensar, nos hace evaluar y nos hace ver quizás también nuestra propia realidad, ¿no? Nuestro propio entorno y qué cosa debemos proponer o qué debemos cambiar con relación también a poder establecer un tipo de relación diferente con nuestras bases y también esto que también se haga extensivo también al tema de la población en general. Por ejemplo, el caso de salud, para mencionar acerca de los rubros en que de repente nosotros debemos hacer énfasis. Todos hablamos de la salud, pero a ver, los sindicatos que pertenecen al sector salud están haciendo, no sé, esa conexión con la población, con los grupos de las personas enfermas, en fin, para mejorar la atención, ¿no? El tema del presupuesto también que debe ser asignado para mejorar las condiciones de salubridad, en fin. Hay una serie de aspectos que creo que nosotros podríamos trabajar y desde sus propios sectores y también, ¿por qué no?, también trabajar esto en forma conjunta. Hay temas que de repente no se ven en las asambleas que podamos tener como organizaciones sindicales, pero que deben ser parte de la agenda, ¿no? Básicamente eso. Ahora, con relación al tema electoral, nosotros sí vemos que esta segunda vuelta electoral, bueno, luego de toda la campaña que se ha venido haciendo y se viene levantando el tema del fraude y que incluso ahora la candidata Keiko Fujimori también ha manifestado, ¿no?, en forma reciente, de que había una serie de irregularidades tal cual hubieron en el 2021, bueno, y haciendo mención de que efectivamente todavía no se ha dado respuesta a sus requerimientos de la elección del 2021, ¿no? Que todavía le falta que le brinden información al respecto, porque ella ha pedido
prácticamente el 2021 ha pedido todas las firmas, los datos y toda la información detallada, ¿no? De todos nosotros, ¿no? Creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Incluso de los padrones, las firmas y todo. No, la data en general. Y ahora está dejando entrever, en caso ella pierda, obviamente, está preparando también la cancha, en caso ella pierda, para también levantar la bandera de fraude. ¿Qué más? ¿Qué más hay al respecto? Ya Norma Yarrow también ha anunciado de que va a haber también en forma inmediata también van a vacarlo, ¿no? Van a vacarlo, van a proceder con la vacancia en caso gane Roberto Sánchez. También otro, Muñante y todos los demás que están indicando, están llamando a las Fuerzas Armadas también para que no, en caso asuma, ¿no? Que no lo dejen asumir. Entonces, estamos ahora en una coyuntura de una derecha totalmente bruta y totalmente achorada, que ya no le importa siquiera disimular las acciones, sino más bien están ya levantando banderas abiertas de confrontación contra el voto popular. Y ese voto popular, que no necesariamente ha venido de Lima, pero sí ha venido de las zonas más olvidadas del Perú, ¿no? Y donde están haciendo una reivindicación al expresidente Pedro Castillo, ¿no? Más allá de nuestras preferencias o no políticas o los candidatos por los cuales hayamos votado, yo creo que tenemos que defender como trabajadores el voto popular y defender la democracia. Y la democracia significa aceptar los resultados, nos guste o no nos gusta el candidato. Si no nos gusta el candidato, prepararnos para la lucha, ¿no? Una lucha democrática, una lucha de las bases, de las calles, de diferentes sectores. Pero si en este caso es el candidato Roberto Sánchez asume la presidencia, también habría que darle todo el respaldo respectivo, sin cheques en blanco, como ya lo venimos haciendo algunas organizaciones. Estamos tratando de impulsar diferentes grupos, movimientos de respaldo, ¿no? Por ejemplo, nosotros como FUTESAL y con varias organizaciones, más de 100 organizaciones, donde Marco también ha participado en alguna de ellas, hemos conformado el Frente Patriótico en Defensa de la Democracia. Y desde ahí también estamos impulsando, hemos elaborado un acta, ¿no? Un acta con bastantes puntos principales, digamos, puntos generales, que son en defensa, por ejemplo, de las leyes, en contra de las leyes pro crimen, ¿no? Hemos preparado una agenda en contra de las leyes pro crimen, por la defensa de Petroperú, por la salud, educación, por la alimentación, en contra de la contaminación, por la defensa de la soberanía, por el agua, y en fin, hay una serie de puntos que hemos recogido de la población, ¿no? De los diferentes sectores, a fin de que también el candidato Roberto Sánchez suscriba esa acta, ¿no? Suscribe esa acta, y eso es lo que pensamos hacer en los próximos días, con el compromiso que debe asumir con la población. Y obviamente desde ahí también seguir generando el respaldo y adhesión a la candidatura, ¿no? Que pensamos que para nosotros es la única alternativa viable para poder hacer frente a toda esa arremetida de la ultraderecha que viene con todo, viene con fuerza a fin de aplicar un modelo similar al de Milei, ¿no? Un modelo similar a lo que ya viene pasando también en Chile, ¿no? Donde ya también se ha visto incluso el recorte de los derechos también de los estudiantes. Y acá sin mayores miramientos. Esto es una corriente no solamente de carácter nacional, sino es una corriente a nivel internacional, donde si la población, no, todos nosotros, no estamos preparados para asumir esta confrontación, y no solamente como espectadores, sino como activistas, y ser parte de la defensa de la democracia, lamentablemente esto va a arrasar con todo los derechos que hoy tenemos, con todo lo que, no solamente como trabajadores, sino también como ciudadanos. Entonces, bueno, yo lo dejo eso a modo de reflexión, y tratar de tener una participación mucho más activa en todo el acontecer electoral, desde nuestra posición al llamamiento de personeros y la participación en las diferentes actividades también a favor de la campaña de Roberto Sánchez, sin cheques en blanco, con una agenda clara, con mucha vigilancia y con mucha responsabilidad también como dirigentes sindicales. Gracias, Marcos.
Más bien, gracias a ti, Luisa, una explicación bastante general que aglutina a todos los interesados en recuperar la democracia y la gobernabilidad en el país. No solamente es una visión desde la mirada laboral, sino también desde la mirada de ciudadana y luchadora social, la que nos ha explicado la compañera Luisa Eizaguirre. Hay propuestas que seguramente también algunos de ustedes van a preguntar con respecto a la situación de la política laboral que debería tener un nuevo gobierno de Roberto Sánchez, que es muy importante. Agradecer a Francisco Guatangari, un dirigente de Chimbote que se ha sumado también a esta reunión, que estoy seguro lo va a difundir también allá en sus redes como comunicador y periodista. Marco, buenas noches. Buenas noches. Agradecerte la oportunidad de estar en tu espacio a través de las redes. Yo creo que la propuesta, bueno, hablando del tema electoral, la propuesta que está haciendo Roberto de incrementar el tema del salario mínimo vital me parece importante, pero también tendría que revisar en este caso los presupuestos si alcanzan para poder dar esta medida económica, ¿no? Lógicamente que eso motivaría el tema de dinamizar la economía de todos los peruanos, ¿no? Porque a mayor ingreso de los trabajadores, lógicamente va a haber, esa es una cadena, ¿no es cierto? Y mejoraría también al tema de los trabajadores que somos independientes, ¿no? Entonces eso, como te digo, sería un motor, un engranaje de parte de la economía y mejorar el ingreso de todos los peruanos con este aumento del sueldo mínimo vital. Me parece importante eso. Y el otro tema que él también planteó, el tema de los maestros, el tema de salud, que me parece importante, ¿no? Y bueno, y como militante uno de la izquierda peruana, pues estamos trabajando duramente para impedir el paso de la mafia fujimontesinista que quiere instalarse este 28 de julio. Yo creo que los peruanos vamos a trabajar duro para impedir esto y instaurar un gobierno democrático, popular, un gobierno que esté al alcance de la mayoría, ¿no? Eso es lo que queremos y evitar, pues, no, porque la otra parte está tratando de confundir a la población, ¿no? Que te van a quitar tu casa y todos estos temas, ¿no? Yo creo que el Perú esta vez va a votar sin miedo, ¿no? Y va a votar por un Perú. En esta parte del país estamos trabajando duramente, ¿no? Para que Roberto Sánchez sea, pues, el presidente de la República y, lógicamente, haga un buen gobierno, que es lo que todos queremos, ¿no? Un gobierno que Tu pregunta puntual, por favor, Francisco, tu pregunta puntual a la compañera Luisa Eizaguirre. No, en el tema laboral me parece importante el tema del aumento del sueldo mínimo. No sé qué planteará la compañera sobre este tema, ¿no? En base a los presupuestos. Esa sería mi pregunta, compañero. ¿De dónde sacamos la plata para aumentar? No se escucha. Ok, ahora sí. Decía si hay otra pregunta o dejamos que ella vaya respondiendo. No, la pregunta es ¿cómo hacemos para que ya el sueldo mínimo vital, ¿no? ¿De dónde va a salir ese incremento? ¿Habría otra pregunta, por favor, de los compañeros? Bueno, que responda. Gerson Emilio, por favor, ¿de qué base, de qué organización? Bueno, yo estoy relacionado a la CGTP acá en Villa Perenne, rubro construcción civil. Mi opinión prácticamente es para que, como decir, hacer que las grandes empresas paguen sus impuestos y de alguna manera también de eso se hace pagar, también subir
el sueldo mínimo, ¿no? Para que nuestros compatriotas estén un poco más tranquilos a la hora de poder comprar sus víveres y todo lo demás. Y lo que acaba de decir de la contaminación también, claro, hay que ver todo ello. Evitar, y cuando hay algo, si están fallando las grandes empresas, también ponerles también que asuman su rol, que es una conciencia social de ellos, que afecta también a nosotros más que nada y a los agricultores por la contaminación que hay del agua, del medio ambiente y de las poblaciones vulnerables de los indígenas ahí en la Amazonía. Y mi principal opinión es que hacer que las empresas, grandes empresas o las desde pequeñas y grandes empresas paguen sus impuestos como se debe, ¿no? Para así de alguna manera poner y también que se pueda subir el sueldo mínimo, de las cuales con 1.000 y tantos son ajustando prácticamente, como por ahí dicen las madres, alargando como un chicle para fin de mes, y incluso tienen que trabajar, papá y mamá tienen que trabajar para que puedan solventar al hijo, y dejando de lado lo primordial, dar el tiempo para nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos ajustados prácticamente la soga al cuello con ese sueldo mínimo que poco alcanza. Muchas gracias, Gerson, por tu pregunta. Está clara en el tema de que la contaminación no solamente es a la naturaleza, sino también lo que implica la contaminación en el ser humano. Recordemos que hay una política, hay una ley que es sobre salud y seguridad en el trabajo. Seguramente Luisa también nos va a ayudar al respecto. Hay dos preguntas básicamente centradas en el tema tributario, pero antes está Clever Blody, por favor. Sí, buenas noches, Marco. De igual manera, buenas noches, compañera Izaguirre. Dos aspectos muy puntuales. Para la comunidad en general, para todos los ciudadanos, sobre todo de Lima y Callao, es importante lo que usted dijo en una oportunidad anterior. Había el peligro, por ejemplo, de que algunas explotaciones mineras como Ariana, en el distrito o en Yauli, amenazaban pues el sistema de lagunas y toda la infraestructura que abastece de agua a la capital. Y lo segundo, que también era importante que de repente lo difunda, es que uno de los años pasados, y no sé si se mantenga, se había bajado los millones de metros cúbicos en cuanto al volumen de almacenamiento de agua. Creo que había llegado a 190 millones de metros cúbicos. No sé si eso se ha recuperado, porque sería importante que la comunidad lo conozcan, el rol prioritario que debe tener Sedapal en el actual contexto político. Muchas gracias. Gracias, Clever. Yo también quería compartir con alguna intervención. Si hay alguien va a intervenir, levanta la mano o abre su cámara. Bueno, en todo caso, Luisa, yo quería hacerte una pregunta. El gobierno de Pedro Castillo implementó algunas normas, algunas leyes que ha permitido la sindicalización, el reconocimiento de la misma. Sin embargo, las empresas las han judicializado. ¿Cómo garantizar que esta normatividad sea ejecutable en todo el país? Y si la propuesta de los trabajadores excluye a la micro y pequeña empresa, al capital nacional, para que esta unidad social en el Perú, de unidad nacional, lo ha llamado Roberto Sánchez, se pueda derrotar en esta etapa donde lo principal no es la lucha entre capitalismo y socialismo para ideologizarlo, lo cual lo ha rechazado por la situación grave que vive el país, ¿no? ¿Cuál debería ser la plataforma de los trabajadores? ¿Qué propuestas tienes tú para que todos los trabajadores, aquellos que vienen de la izquierda, que sabemos que hay un sindicalismo aprista, hay un sindicalismo cristiano, hay sindicalismo, dirigentes sindicales que son del fujimorismo, para que puedan comprender que esto va más allá de temas ideológicos? Luisa, por favor, tienes ahí las preguntas. Gracias, Marco. Voy a comenzar por la pregunta final. Y efectivamente, cuando hablamos, justamente hablaba del tema de la sindicalización y las organizaciones sindicales, estamos hablando que los sindicatos en este aspecto cada vez somos menos.
y el sector formal también cada vez es menos. Tenemos aproximadamente un 70% de informalidad y de ese grupo de informalidad está conformada también muchas veces por pequeñas, incluso pymes, ¿no? Pequeñas pymes que obviamente, por decirlo de alguna forma, pero obviamente están excluidas de cualquier tipo de derechos, están fuera un poco de la agenda. Entonces, efectivamente, algo se avanzó en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En relación específicamente ya al tema de tercerización, ¿no? Del tema de tercerización. Pero esto lamentablemente no prosperó y fue también judicializado, como tú bien dices, por las empresas. Caso específicamente de CEDAPAL, tenemos más de 7.000 trabajadores de las contratistas. Y por ahí algunos están organizados a través de sindicatos y otros no están organizados. Nosotros hicimos todo un esfuerzo justamente para poder organizar a un gran grupo de trabajadores que no se encontraban afiliados, pero lamentablemente eso también no prosperó por las mismas políticas de sus propias empresas que trabajan también para CEDAPAL, ¿no? Entonces vino la política del amedrentamiento, bueno, acompañamos a través de los plantones, todas las luchas que existieron en ese momento. Ahora, y esto, la denuncia se hizo a través de Indecopi, pero ha habido una resolución hace escasamente un mes y medio, donde ya hay una resolución del Poder Judicial donde se dice que es inaplicable. O sea, que es inaplicable porque primero le habían dado un plazo, ¿no? Para que las empresas pudieran indicar qué actividades principales, o cuáles eran las actividades principales del negocio y cuáles no. Pero luego ha salido una nueva resolución en donde indican pues que un desconocimiento total y que no es aplicable a las empresas. Ahora, ¿qué hacer con relación al tema de la informalidad? Yo creo que tendrían primero que haber pisos mínimos, ¿no? Muchas veces ni siquiera se aplica el tema de los sueldos mínimos, y ahí me refiero ya a la otra pregunta. El sueldo mínimo necesariamente tiene que elevarse, ¿no? Por lo menos a 1.850 soles, que es la línea de pobreza. Lo que se percibe menos de 1.850 soles para 4 personas ya están en la línea de pobreza. Los que reciben menos de 1.050 soles están en extrema pobreza. Entonces, ¿cuántos trabajadores vienen percibiendo el sueldo mínimo? Están casi en la línea de extrema pobreza, porque están percibiendo el sueldo mínimo y con descuentos, ¿no? Digamos que ya es un ingreso que efectivamente es uno de los ingresos de sueldos mínimos más bajos de la región. Entonces eso definitivamente no se puede conseguir, no podemos hablar de un Estado o de un crecimiento del país cuando las personas en su gran mayoría están percibiendo los sueldos mínimos con precariedades, sin condiciones de trabajo, ¿no? Y con condiciones laborables pues que lamentablemente son indignas. Lo otro, el 40% aproximadamente de niños tienen anemia. Eso también es inaceptable, ¿no? O sea, tenemos un 20%, más de un 20% de personas que están en extrema pobreza, un 50%, si mal no recuerdo la cifra exacta, también que está en la línea de pobreza, y el otro sector, ¿no? Que ya está por encima de ello. Ahora, que necesariamente, aunque es un tema bastante complejo, de tener una respuesta con la cuál debería ser la modalidad, cómo debería, digamos, segmentarse o brindar condiciones dignas a todo ese sector. Todo esto es un reto de parte en este caso del gobierno, ¿no? Pero creo, de los trabajadores, sí no podemos dejar de lado y no solamente ver por los derechos de los trabajadores formales, sino también por los derechos que le asisten también a los trabajadores informales, ¿no? Que se tiene que establecer un mínimo de condiciones, al menos de calidad de vida a ese sector, ¿no? Entonces, muchos detestan la palabra bonificación, pero recordemos, o bonos, ¿no? Pero recordemos en la época de la pandemia, los trabajadores que viven el día a día. Recordemos en la época de la pandemia, los trabajadores que teníamos un trabajo, podíamos saber que teníamos un ingreso a fin de mes a pesar de no estar trabajando. Y en este caso, ¿qué pasa con todo ese sector informal? Si no trabajaban, lamentablemente no tenían el ingreso diario para poder subsistir. Entonces, existe ahí
la discusión y el debate. ¿Cuál es el rol del Estado? O sea, ¿el Estado se tiene que desatender de la población totalmente o tiene que brindar condiciones mínimas para que justamente la población pueda no solamente subsistir, sino al menos tener algo de ingresos, ¿no? Y como se da en otros países. Entonces ahí viene también una pregunta, que el tema del cobro de los impuestos a las grandes empresas. Incluso en España es también el impuesto a la riqueza. Acá no existe. Acá se sigue brindando exoneraciones a las grandes mineras. O sea, ¿cuánto ha subido el precio del dólar? ¿No? Y sin embargo, siguen con las exoneraciones. Exoneraciones en el sector agrario, cuando hay un gran número de exportaciones, exoneraciones a las mineras. Entonces, somos un país nada más que exporta minerales, pero que no los procesa, que no los industrializa. Entonces, seguimos vendiendo materia prima como la década de los 70 y no hay mayor expectativa para poder modificar eso, y tampoco mayor inversión. Entonces, nosotros decimos, ¿de dónde? Ahora ya, refiriéndome, porque son varias preguntas, el tema de si le corresponde o no le corresponde y cómo se hace para poder conseguir la plata, para poder cumplir con esos incrementos salariales que le han dado al sector público. Y ahí viene el tema. Tenemos un récord, ¿no?, de 101.000 millones de soles, superior a cualquier otro país. Entonces, y nuestra tasa de endeudamiento es una de las más bajas, ¿no? Por ejemplo, ya no le debemos al Fondo Monetario Internacional, salimos de esa deuda, si hay otro tipo de deudas. Ahora, yo escuchaba hace unos años a un premio Nobel de Economía hablar acerca del crecimiento económico del Perú específicamente, ¿no? Porque siempre, digamos, en los últimos años se ha manejado la estabilidad de la moneda, ¿no? Con relación al tema del dólar. Se ha manejado el tema de la inflación, a pesar de que por ahí han habido picos del 10%, 8% hace unos años, pero lo concreto es que él manifestaba lo mismo que estoy diciendo. ¿Puede realmente crecer el país? O sea, crece el país y no se puede tomar parte de las reservas para poder también cerrar la brecha de la pobreza. No se puede tomar parte de esos 101.000 millones para poder brindar sueldos justos a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué otras medidas se deben adoptar? Por ejemplo, y para hablar ya del tema del agua, para cerrar la brecha del agua, ¿no? Tenemos en Lima 750.000 personas aproximadamente que no tienen agua, conexiones domiciliarias, y se requieren 50.000 millones de soles. Entonces, yo eso no lo voy a conseguir a través de la tarifa. Han aumentado las tarifas un 15% de incremento tarifario, cosa que nosotros estamos en desacuerdo. Representa de ingreso 1.200 millones. Con 1.200 millones puedo hacer un par de proyectos para la ciudad de Lima y Callao, pero no voy a cerrar la brecha, porque requiero 50.000 millones de soles. Y a nivel nacional requiero 150.000 millones de soles. ¿Cómo hago para poder cerrar esa brecha? Parece una cifra increíble, ¿no? Pero es una cifra y ya que lamentablemente ya está establecida. Y conforme pasan los años, se va incrementando también los miles de millones de soles para inversión, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos como ciudad, como país. Entonces, tenemos a muchos ciudadanos que lamentablemente siguen viviendo en pésimas condiciones de vida, y son justamente, lamentablemente, también sectores que votan por el fujimorismo y votan por una esperanza acá en Lima, y han votado por Renovación Popular, ¿no? Entonces hay mucho el tema del miedo, del temor al cambio, pero las políticas neoliberales, cosas que lamentablemente todavía no se entiende, porque hablamos poco de política durante los años, solamente hablamos de política cuando vienen las elecciones y le meten el cuco de la izquierda o los cambios. No se ha hablado pues que desde la década de los 90 viene gobernando el fujimorismo desde el Congreso, ¿no? Oponiendo trabas o las vacancias que se vienen estableciendo en las reglas de juego impuestos por ellos. Entonces, ¿y qué crecimiento ha existido para estos sectores? Ninguno. Siguen siendo casas de maderitas, sin agua, muchas veces sin luz, ¿no? Entonces, y no tienen más. Y a veces hay un tema de deserción escolar porque muchos niños no estudian, ni siquiera con las escuelas en situaciones precarias, ni siquiera estudian. No hay condiciones de salud, o sea, no podemos seguir dejando de ver
todo ese universo inmenso que existe en las zonas periféricas de Lima, que son totalmente olvidadas, mucho más olvidadas o igualmente olvidadas que muchos sectores rurales también del país. Entonces, yo creo que si un Estado no es capaz, en este caso, de implementar cambios, de hacer una revolución, en el buen sentido de la palabra, una revolución en lo que viene a significar también la política económica, que si el crecimiento del país no puede dejar abandonado a los ciudadanos, lamentablemente estamos condenados a un poco más, ¿no? De lo mismo, ¿no? Entonces, si no está sellado, pues en piedra, de que las reservas no pueden ser tocadas, ¿no? Y aparte, obviamente, otras medidas que también tiene que haber desde la SUNAT, que tiene que haber efectivamente una política ya eliminar el tema de los subsidios, eliminar todos los privilegios que le han dado las mineras durante estos años, revisar el tema de las concesiones, como se ha hecho también en otros países, y nadie se espantó, porque obviamente las empresas van a seguir ganando. Solamente es revisar contratos que han sido hechos en condiciones leoninas, ¿no? En contra de los intereses del Estado, solamente para favorecer la corrupción de los gobernantes de turno. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer todavía y también a través de ello, o sea, también industrializar el país, que va a ser todo un trabajo y es un reto, y obviamente generar nuevas fuentes también de trabajo, ¿no? Y creo que por ahí me estoy olvidando de algo. Ayúdame, por favor, Marcos. Los otros temas son temas de tributación, ¿no? Que ya se ha señalado, seguramente van a plantearlo. Pero el tema del salario vital es lo que también preguntaron por allí, que sería como mencionaba, claro, el sueldo mínimo que tiene que elevar por lo menos a lo que viene a significar la línea de pobreza, ¿no? Es la contaminación, perdón, Clever hablaba del tema de la contaminación. La contaminación, Ariana. En realidad existen 250, te escucha el eco, tu audio, ajá. Existen 250 pasivos ambientales solamente en la zona de Lima y Callao, en las 3 cuencas. Tenemos 3 cuencas, Lima, se me fue. Tenemos 3 cuencas en Lima y las 3 cuencas están contaminadas y 250 pasivos ambientales. El agua del río Rima, que está contaminada con arsénico, cadmio, plomo, ¿no? Y muchos metales más, ¿no? Producto de la actividad de la minería, producto de los relaves. Por ejemplo, tenemos un relave importante que es Tamboraque, que es increíble lo que pasa ahí, y sin embargo ha presentado varias. Eso se encuentra a la altura de San Mateo, ese relave Tamboraque, a escasos metros del río, está Santa Eulalia. Y lamentablemente no lo quieren sacar. Entonces todo ese relave, toda esa contaminación, metales pesados, se va al río. Y siguen apelando y siguen impugnando. ¿Por qué? Porque, Marco y compañeros, ahora los relaves ya no los botan los relaves. Ahora los relaves los procesan. Los relaves son procesados, porque en los relaves encuentran otro tipo de minerales que también son producto pues también del procesamiento que ellos tienen. Antes no, pues lo desechaban. Entonces ahora lo que están haciendo con los relaves es hacer un nuevo procesamiento. Bueno, pero esa era una de las peores amenazas. Pero en el 2016, en el gobierno de Ollantumala, entre gallos y medianoche, le dan la concesión a una empresa minera, cuyo capital no es mucho, era 120 millones de soles. Pero le dan justamente para que opere en la zona de Marcapomacocha. Para todos los que sabemos, la zona de Marcapomacocha es la zona de lagunas, ¿no? Donde están las lagunas de Ceapal también, pero también hay una zona de bofedales, ¿no? Digamos que es donde existe la cosecha del agua. Y esas aguas, ahí está el trasvase que viene hacia Lima y Callao, a escasos 120 metros de la relavera de esta minera, ¿no? Que se llama Mariana. Entonces, se interpuso una acción, una medida legal, eso ha sido en el año 2019, y se demoró, bueno, durante todo el tema de la pandemia, los juzgados se demoró. Al final de cuentas, nos dieron la razón en parte, ¿no? Estaba Marisa Glave, Katia Gilbonio y Persis Chávez,
Nosotros también como SUTESAL estábamos como litis consorte de este proceso, esta demanda. Y lo que hace el juzgado, al final, después de mucho litigar, dice, le dan la razón, o sea, considera que sí sigue siendo una amenaza, que es una amenaza, pero también le indican que tienen que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Y con eso se soluciona. Entonces nosotros hemos apelado, esa medida está en el Tribunal Constitucional en este momento, y seguimos recolectando firmas, estamos recolectando firmas, sino que, digamos, hay tantos problemas en la actualidad, pero estamos en un proceso de recolección de firmas para que el TC vea, oye, no solamente son los actores de la demanda, ¿no? Estas 3 personas, sino también hay organizaciones, hay ciudadanía que viene también acompañando esta demanda y decir, esto es una amenaza. Entonces está muy bien sustentado, tiene todo estudios técnicos al respecto y no, o sea, Ariana no solamente va a significar la contaminación, Ariana significa también que no vamos a contar con agua, porque el 60% del agua que viene de Lima y Callao viene a través del trasvase del Mantaro, a través de ese túnel, ¿no? Que es el túnel trasandino. Y eso es lo que está pasando y que el Estado es lo peor. El Estado apeló la resolución que nos daba la razón. Y estaba en este momento bien evaluado, el Ministerio de Vivienda y todas las organizaciones, todas las instituciones. CEDAPAL felizmente se pronunció en contra de la minera, como debía ser, no tenía otra opción. Y bueno, el acompañamiento de las organizaciones también que venimos viendo este tema, ¿no? Así que todos los que gusten podemos hacer toda una campaña. Nosotros estamos iniciando el tema de la campaña también hace un poco más de 2 meses y estamos yendo a asambleas que nos van a ver recolectando las firmas. Todos los espacios estamos tratando de recolectar firmas y sacar firmas para que el Tribunal Constitucional vea que somos miles que estamos en contra de esto. Tenemos a la fecha un promedio de 5.000 firmas que estamos juntando, pero queremos sacar muchas más. Gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias. Ya saben, los que quieren contribuir a esta campaña que está realizando SUTESAL con Luisa Eizaguirre, puedan también apoyar con sus firmas y con las acciones y movilizaciones que viene haciendo. Tal vez este es el mensaje mayor para los sindicatos también, que es la de relacionar su vida laboral con la sociedad cuando se trata de estos servicios. Gracias, Luisa.